utiliza cuando uno trabaja con discos magnéticos, con discos que tienen componentes electromecánicos, ¿no? Ya que un disco de estado sólido básicamente es como si fuera es una memoria y no tiene componentes que se muevan, no tiene componentes electromecánicos, sino que toda la operación se hace de manera electrónica. Pero cuando hay componentes electromecánicos, justamente la parte mecánica es la que más tiempo lleva, por lo tanto es necesario planificarla, tratar de optimizar ese tiempo para reducir el tiempo de acceso a la información que está guardada en los discos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, vamos a tomar esta sucesión, esta es una sucesión de pedidos de entrada-salida. Supónganse lecturas, ¿sí? Gran parte de la documentación dice que se quieren acceder a pistas, pero nosotros vamos a considerar que estos son números de cilindros, porque las cabezas de lectura y escritura deberían primero posicionarse en el cilindro correspondiente, seleccionar electrónicamente la pista y después esperar que el sector pase por debajo de la cabeza de lectura y escritura. Ese tiempo es bastante reducido, el tiempo de latencia, el tiempo de selección electrónica es insignificante, por lo tanto el tiempo más importante en una operación de entrada-salida en disco tiene que ver con el tiempo de posicionamiento de la cabeza de lectura y escritura, ¿sí? Entonces vamos a tomar acá lo que se dice como una cola de requerimientos. Vamos a imaginarnos que tenemos un montón de procesos corriendo y los distintos procesos van haciendo, solicitándole al sistema operativo hacer operaciones de entrada-salida. Ese pedido se traduce en realidad en un system call, en una llamada al sistema. El componente del sistema de archivos, que todavía no vimos, del sistema operativo dice, este pedido, esta lectura que quiere hacer del registro número 48 del archivo pp.txt está en tal cilindro, pista y sector. ¿Sí? Eso sabe, esa traducción de este archivo y este registro de este archivo está en determinado cilindro, pista y sector, eso lo sabe hacer el módulo que maneja el sistema de archivos. Entonces ese módulo, cuando hace esa traducción y ya sabe qué cilindro, pista y sector tiene que acceder, le hace el pedido al driver, que es el que sabe manejar el disco. Entonces, el driver puede ser que en un momento dado esté muy ocupado respondiendo a esas solicitudes de entrada-salida. El driver recibe, andate a este cilindro, andate a esta pista y andate a este sector y hace una operación de lectura, para lo cual tienes que leer el dato y dejarlo en tal lugar en memoria, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a considerar de esa cola de pedidos es solamente el cilindro al cual quiere acceder, ¿sí? Como generalmente el disco es más lento que la ejecución de procesos y los procesos pueden estar solicitando un montón de operaciones de entrada-salida muy, muy seguido, es posible que se haga una cola como esta. Una cola en donde dice, hay un requerimiento del cilindro 98, otro del 183, otro del 37, otro del 122, y después se siguieron agregando otros como el 14, 124, 65 y 67. Y esa cola no es que sea estática, a medida que pasa el tiempo se va desagotando, si se quiere, al principio, porque el driver va resolviendo esa entrada-salida, pero a su vez puede ir incrementándose y aumentando la longitud de esa cola, porque hay nuevos requerimientos de entrada-salida. ¿Ok? Entonces vamos a tomar ahí solamente los requerimientos que quedan en la cola, pero mirando solo el cilindro al cual se quiere acceder. Y por otro lado, en un momento dado, las cabezas de lectura y escritura están posicionadas sobre un determinado cilindro. ¿Por qué? Porque en ese cilindro fue donde hicieron la lectura o la escritura previamente, ¿sí? Entonces quedan ahí, no se mueven automáticamente. Van al lugar en donde tienen que hacer la lectura y se quedan ahí. Cuando hay otra operación de lectura, se moverán al cilindro correspondiente. Vamos a tomar otro supuesto que no es cierto, pero vamos a suponer que moverse de una pista, de un cilindro, al cilindro adyacente, al siguiente, tiene un costo de 1, y moverse 100 cilindros más adelante o 100 cilindros más atrás tiene un costo de 100. O sea, que en realidad mover una cabeza lectura-escritura tiene como si fuera una velocidad constante, ¿no? Si tiene costo 1 moverse un cilindro, tiene costo 100 moverse 100 cilindros, en tiempo me refiero, ¿no? Cosa que no es cierta, ¿sí? Porque en todo movimiento hay un periodo de aceleramiento y de frenado, y entonces no es exactamente constante la velocidad.
Pero bueno, para simplificar, vamos a suponer que el tiempo ese es constante. Bien, entonces, la idea es optimizar el movimiento de las cabezas de lectura y escritura de tal manera que el tiempo total requerido para resolver este problema, esta solicitud de pedidos encolados en la cola de requerimientos, sea el mínimo posible. Esa es la idea de implementar un algoritmo de planificación del disco. Y como siempre, el primer algoritmo de planificación suele ser el FIFO o el First Come, First Serve, ¿no? En el caso del disco sería esto. Vamos a suponer, cosa que no es cierta, que un disco tiene 200 cilindros, ¿no? Numerados del cilindro 0 al cilindro 199. Tiene muchísimos más, pero para los ejemplos prácticos, vamos a suponer esto. En este momento se encuentra en el cilindro 53 y la cola de requerimientos dice hay que ir al 98, al 183, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A todos estos cilindros. Entonces, el driver que maneja esta cola dice, bueno, vamos a desagotar la cola, vamos a atender estos requerimientos, primero accediendo al cilindro 98, por lo tanto hace que se mueva la cabeza de lectura-escritura del cilindro 53 al cilindro 58, y ahí resuelve ese pedido. Después al 183, que es el pedido siguiente, después al 37, después al 122, al 14, 124, 65 y 67. ¿Sí? O sea, los resolvería en ese orden porque el algoritmo básicamente funciona de esa forma. El primero que viene es el primero que se atiende. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar, a ver si avanzamos. Ah, qué bacano. Bueno, sí, acá está, perdón. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo que tuvo que hacer el disco, si se quiere? ¿Cuánto tiempo le involucró? Bueno, básicamente ese tiempo de alguna manera lo estamos considerando como proporcional a la cantidad de cilindros recorridos. Entonces, recorrido del 53 hasta el 199, después llegó al 37, después al 122 y así fue, ¿no? Y de vuelta. En total, recorrió 640 cilindros. ¿Sí? Y eso lo tomamos como una medida de esfuerzo. ¿Está bien? Este algoritmo FIFO para este requerimiento, comenzando en la pista en el cilindro 53, tuvo que recorrer 640 cilindros. Entonces, la idea es tratar de recorrer menos cilindros utilizando algún algoritmo. Vamos a ver este algoritmo que se llama SCAN o algoritmo del ascensor. ¿Sí? ¿Y en qué consiste este algoritmo? Bueno, la idea es partir del mismo punto, ¿no? Suponemos que tenemos la cabeza de lectura, escritura en el cilindro 53 y después tenemos esta cola que atender. El algoritmo se llama el algoritmo del ascensor. Como un ascensor, como un elevador, vieron que el ascensor o está subiendo o está bajando. En un momento dado tiene una dirección. O sea, si yo estoy en el 5.º piso y el ascensor está en el 6.º subiendo, sigue subiendo y después cuando baje me buscará a mí. ¿Sí? Si el ascensor está en el 4.º y viene subiendo y yo presiono en el 5.º, bueno, parará en el 5.º. ¿Sí? Entonces, acá el dato que falta para completar la información de partida es en qué dirección se está moviendo. Pero acá estamos suponiendo que se mueve en dirección descendente del cilindro. Entonces, del 53 va a pasar hacia abajo, el más cercano, que es el 37, después al 14, y finalmente va a ir al cilindro 0. ¿Sí? O sea, llega hasta el final del disco. Y después cambia de dirección. Empieza a recorrer hacia arriba. Entonces, después del 0, perdón, después del 0 se va a mover al 65, después al 67, al 98, 122, 124, 183. Si siguen llegando requerimientos, ¿sí? En este momento, que ya resolvió este último, él va a ir hasta el 199 y después va a iniciar de nuevo el descenso. O sea, desciende hasta el 0, sube, en este caso sube hasta el último,
Pero después del último, llega al 199 y después desciende nuevamente. ¿Sí? ¿Cuál fue la distancia recorrida? Bueno, por un lado recorrió 183, ¿no? Que 183 cuando subió. Y por otro lado también recorrió 53. Si no me equivoco, en total recorrió 236 cilindros. Por lo tanto, este algoritmo sería muchísimo mejor que este otro, que el FIFO, ¿sí? El SCAN. El algoritmo del ascensor parece ser muy superior al algoritmo FIFO, ¿no? Que siempre es el más básico. Acá me muestra que se movió 208 cilindros, pero bueno. Bien. Ahora, este algoritmo, en realidad, fíjense, del 14 se movió al 0 cuando no había ningún requerimiento. La idea es darle la posibilidad al bajar de que algún requerimiento que caiga adicionalmente después, digamos, ¿no? En el transcurso de este tiempo que se mueve del 0 a 14, que caiga por acá abajo, debajo de 14, 11, 10, 5, el número que sea atendido en ese momento, en lugar de que a partir de acá inicie su vuelta, ¿está bien? Y llegue, porque si inicia su vuelta, ese requerimiento que cae justo acá va a tener que esperar todo este tiempo hasta que suba y vuelva a bajar para poder atenderlo. La idea del algoritmo también es no solo que recorra poco, sino que de alguna manera sea eficiente y equitativo sobre todo, ¿sí? No que haya operaciones de entrada-salida que tarden muchísimo más tiempo en ser atendidas simplemente por el hecho de estar en los extremos, ¿sí? Este algoritmo indirectamente privilegia a todos los cilindros que se encuentran en la parte media del disco, porque pueden ser atendidos tanto como bajando como subiendo. En cambio, los que están en los extremos, ¿sí? Si no son atendidos en el momento que el ascensor, digamos, pasó por ese extremo, van a tener que esperar toda la subida y toda la bajada nuevamente, ¿sí? Bueno, para hacerlo más equitativo, entonces, para que todas las operaciones de entrada-salida duren en promedio más o menos lo mismo, ese algoritmo se modifica de tal manera de transformarse en un scan, pero circular. ¿Cuál es la idea del scan circular? El scan circular consiste en lo siguiente. Acá tenemos la pista 0, acá tenemos la pista 199, y lo que hace este algoritmo es considerar, suponer, trabajar como si después de la pista, del último cilindro, del 199, viene el 0. ¿Sí? Viene el 0. Entonces, como el otro algoritmo, como el scan, comienza en una posición inicial, tenemos una lista de requerimientos, una cola de requerimientos, tenemos una dirección, en este caso es en forma ascendente, atiende, por supuesto, a los más cercanos, ¿sí? Pero después se va hasta el último, después del último requerimiento, se va hasta el final y vuelve sin atender ningún pedido, ¿sí? Para volver nuevamente a empezar desde abajo, ¿sí? La idea es no privilegiar a los que están en el medio, porque solamente los atiende de ida, no los atiende de vuelta, y todo es atendido en una sola dirección, ¿sí? No sé el número que da perdón, este scan circular, pero más allá de que pueda dar mayor cantidad que el scan puro, es un algoritmo que de alguna manera es más equitativo. ¿Ok? Una comparación de estos algoritmos también podría entrar en el parcial, con algún gráfico de estos. Muy bien. A ver. Muy bien. Ahora vamos a ver.
Esto, vamos a cerrar con este tema. RAID. ¿Sí? Ahí esta URL está puesta en el campo, así que después lo pueden tomar. ¿Sí? ¿Qué es RAID? ¿Sí? Como dice acá, RAID es un término utilizado en informática cuyas siglas vienen del inglés, que significa Redundant Array of Independent Disk. ¿Sí? RAID, que significa array o arreglo de discos independientes y redundantes. ¿Sí? La idea, como dice acá, es un proceso utilizado para combinar varios discos duros y que estos funcionen de manera coordinada para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos. ¿Vieron cuando yo decía que en la SAN se seleccionaban un conjunto de discos, se armaba un volumen y se presentaba? Al momento de armar el volumen, uno puede especificar el nivel de RAID, existen varios tipos de RAID, se llaman niveles, el nivel de RAID que uno quiere entregar para esos discos. Básicamente el nivel de redundancia, la forma de organizar la información para tener información redundante o de alta performance. ¿Sí? Entonces existen varios niveles de RAID o varios tipos de RAID y vamos a comenzar por el RAID 0. ¿Sí? La idea con el RAID 0 es que uno debe tener al menos dos discos. ¿Sí? Uno tiene discos, por ejemplo, dos, preferentemente del mismo tamaño. ¿Sí? Generalmente, esta facilidad de RAID puede ser implementada por software o por hardware. Vamos a suponer que es por hardware, o sea, la controladora que maneja estos dos discos tiene la inteligencia como para implementar RAID 0. Entonces yo configuro la controladora, le digo que va a trabajar en RAID 0 y que va a tener estos dos discos. Entonces la controladora divide a los discos, ¿sí?, en stripes, en franjas, ¿sí?, que habitualmente tienen 64K, 128K, ¿sí? Y lo que hace es guardar información en la franja, la primera franja en el primer disco, después la segunda, en la primera franja en el otro disco, y así siguiendo. Franja tras franja en uno y en otro disco. Básicamente, el nuevo volumen que yo obtengo, lógico, ¿sí?, que está formado por dos discos, es la concatenación del espacio de ambos discos. ¿Sí? Esto está bueno porque en lugar de tener, digamos, los dos discos, tengo el volumen tiene el tamaño agregado de los dos discos. Si un disco tiene 1 tera y el otro disco tiene 1 tera, el volumen que yo veo en RAID 0 tiene 2 teras. ¿Sí? Tiene el doble de, como si fuera un volumen de doble capacidad, un disco de doble capacidad. Dice, este tipo de RAID ofrece ese mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque básicamente las lecturas y escrituras, el tiempo de lectura y escritura, está fuertemente afectado por el tiempo de posicionamiento. ¿Sí? Cada disco se dice que, a cada disco a veces se le llama que es un eje. ¿Sí? Es un eje sobre cualquiera, un disco, ¿no?, y el otro. Entonces, al tener cabezas de lectura y escritura para cada uno de los discos, el hecho de tener la cabeza de lectura y escritura en un cilindro, en un disco, no impide de que en el otro disco se esté en otro cilindro. ¿Sí? Como que funcionan en forma independiente. Tengo dos brazos y tengo dos ejes. Por lo tanto, se pueden estar haciendo operaciones simultáneas en los dos discos. ¿Sí? Yo veo como si fuera un único volumen, pero tengo operaciones simultáneas, porque estoy trabajando sobre dos discos. Entonces, un archivo puede estar distribuido en franjas de 64K, en stripes de 64K, en un disco, comenzando en un disco, siguiendo en el siguiente, continuando en el próximo y así. ¿Está? Dice, este tipo de RAID no debe utilizarse para datos críticos. ¿Por qué? Porque si pierdo un disco, pierdo todo. ¿Está bien? Acá está el stripe 0, acá el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4 y así siguiendo.
pierdo uno y perdí la mitad de la información. Es como que el disco se me partió por la mitad, cuando en realidad perdí un único disco de los dos que se consideran la concatenación de uno solo, ¿no? Creando uno solo. Entonces, como hay redundancia de información, simplemente hay dos discos, hay dos ejes, hay dos cabezas de lectura y escritura que se mueven en forma independiente, no es tolerante a fallas. Se me rompe un disco, perdí todo, ¿sí? Requiere un backup y restaurar absolutamente todo y reemplazar el disco que ha fallado, ¿no? En sí, por el tema de tener más de un eje, ofrece alto rendimiento. Se utiliza poco. Cuando los datos que necesito performance y no me importa de vez en cuando perder información. Total, bueno, si se rompe todo, bueno, lo configuro de nuevo, restauro un backup y sigo funcionando, ¿sí? Si requiero performance, la estoy operando, pero si tengo alguna falla, no me preocupa que lo restauro inmediatamente y continúo operando. Bien, RAID 1. RAID 1 también se denomina mirroring o espejado. La idea acá es que uno guarda información, tiene dos discos que preferentemente son del mismo tamaño y que la información que se guarda en un disco también se guarda en otro. ¿Okay? Si el RAID es implementado por hardware, a la controladora le digo, mira, tienes dos discos y vas a trabajar en RAID 1. Entonces lo que va a hacer cada vez que tiene que hacer una operación de escritura, va a escribir en los dos discos en el mismo lugar, ¿sí? Con el mismo cilindro, pista y sector, en los dos discos. Y si voy a hacer una operación de lectura, la controladora es inteligente y determina de cuál disco va a hacer la operación más rápido, en cuál disco se va a posicionar más rápido, que es el tiempo mayor que existe en un disco magnético, ¿no? Entonces en ese momento decide y hace la operación de entrada-salida en un solo disco. ¿Ok? Si uno de los discos se rompe, bueno, la controladora lo advierte y todo el resto de la operación la sigue haciendo sobre el único disco que quedó vivo. Por lo tanto, es tolerante a fallas, ¿está? Incluso, generalmente, estos discos tienen la capacidad de desconectarlos en caliente, ¿sí? Se llama hot swap. Entonces uno puede desconectarlo. Realmente estos discos se sacan por el frente del servidor. Entonces uno los desconecta, los saca, pone un nuevo disco, ¿sí? La controladora advierte que tiene un disco nuevo, por supuesto del mismo tamaño que el anterior, que el que está funcionando, o del que se sacó, y mientras sigue trabajando y respondiendo a las operaciones de entrada-salida, se encarga de hacer la duplicación, el mirroring, de restablecer el mirroring, el espejado, ¿sí? En ese momento, al hacer el espejado, si está también en operación brindando servicios, el servicio se puede sentir degradado, ¿sí? Porque es una doble actividad que tiene la controladora. Sin embargo, los datos permanecen accesibles sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Por eso dice acá, ofrece una rápida recuperación tras una falla de una unidad. Por tanto, es una de las mejores configuraciones en cuanto a redundancia y tolerante a fallas. Sin embargo, si mi disco tiene un tera, cada disco tiene un tera, el espacio total que conforma este volumen formado por el RAID 1 es de un tera, ¿sí? En RAID 0 hubiera sido de 2 teras, ¿sí? Pero no tiene tolerancia a fallas. En RAID 1, como implementa el espejado, sí es tolerante a fallas. Por supuesto, tolerante a una falla única, ¿sí? Se me puede romper un solo disco. En caso de que se me rompan los dos discos, bueno, voy a perder el volumen claramente. Existen más niveles de RAID, ¿no? RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, 4, ¿sí? Pero la gran mayoría son teóricos y solo algunos pocos son utilizados. El más utilizado, después de RAID 0 se usa muy poco, RAID 1 se usa bastante, RAID 5 se usa mucho, ¿sí? RAID 5 consiste en lo siguiente. Primero, se necesitan un mínimo de 3 discos, ¿sí? Y es capaz de perder en un disco y no generar problemas, ¿sí? O sea, así como en RAID 1 se puede perder un disco y el sistema puede seguir funcionando, en RAID 5 también se puede perder un disco y el sistema sigue funcionando. ¿Cuál es la idea subyacente acá con RAID 5? Bueno, se guarda información en los discos, ¿sí? La capacidad que tiene, en este caso, si tuviéramos 3 discos, es solamente la de 2 discos, y el último disco, o un disco, se utiliza como disco de paridad.
¿sí? O sea que por cada stripe que se tiene en el último disco un stripe de paridad, ¿sí? Así que si tenemos los dos primeros discos y se leen, y se perdió el tercer disco que tiene la paridad, no hay problema porque los datos están. Lo que no podemos comprobar es la paridad, pero el dato ¿está bien? Está distribuido en esos dos discos. Si se pierde el dato de paridad, bueno, es posible reconstruir el disco que tenía dato a partir de la paridad y del otro disco que quedó vivo. Entonces, con la pérdida de un disco, sea cual sea, ¿sí?, se puede reconstruir la paridad. Entonces, al momento de hacer las operaciones de lectura y escritura, cuando está funcionando bien, digamos, no había problema. Cuando se perdió un disco, hay un pequeño delay por el cálculo del dato según el valor de paridad, ¿no? Bien, entonces si se me rompe un disco, él va a calcular la paridad. Y por otro lado, ese disco, si tiene la capacidad de hacer hop swap, que habitualmente lo tienen, yo estaría sacando el disco que se rompió, poner un disco nuevo, y automáticamente la placa que maneja RAID 5 se encargará de generar la información que debería ir a parar a ese disco, ¿sí? O sea, va a ser un cálculo permanente de la paridad hasta hacer la reconstrucción, cosa que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Porque lo va a tener que hacer para todos los datos. Bien. Otro ejemplo, otra posibilidad de RAID, también se usa bastante, es RAID 6. RAID 6 lo que tiene es duplicada la información de paridad, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, si se pierde un disco, no habría inconveniente porque se tiene información de paridad, y si se pierden discos, también, ¿sí? Entonces este soporta hasta la pérdida de 2 discos. Como dice acá, dedicamos 2 discos a la paridad. O sea, cuando uno quiere tener mayor nivel de protección, como en el caso de RAID 1, perdón, la verdad que sí, todo perfecto. El nivel de protección es alto, la pérdida de almacenamiento es grande, acá se pierde el 50%. En el caso de RAID 5, también tenemos una pérdida de un disco, ¿sí? Si tuviera 3, estoy perdiendo un tercio. Y en el caso de RAID 6, que requiere como mínimo 4, también estoy perdiendo, en este caso, 2 discos que no tienen información en sí, sino que tienen información de paridad redundante. ¿Ok? Bien. Y acá hay combinaciones. RAID 10, que significa tener un volumen que hace RAID 1, tener otro volumen que hace RAID 1, ¿sí? O sea, mirroring, estos discos están espejados, es como si fuera un solo disco, e implementar RAID 0. O sea, tener un stripe acá, el siguiente acá, el otro acá, y así siguiente, repartidos, ¿no? Como si fuera este RAID 1 está concatenado con este otro RAID 1, porque entre sí están unidos por un RAID 0. Esa es también una forma, ¿no? Como dice acá, se hace un RAID 1 y sobre ello se hace un RAID 0. Como tengo 2 RAID 1, básicamente voy a tener 4 discos, y de los 4 discos la capacidad de 2. RAID 50. RAID 50 es otra modalidad en donde en lugar de tener 2 RAID 1, tengo 2 RAID 5. ¿Sí? O sea, cada uno de estos RAID tendrá su disco, RAID 5 tendrá su disco de paridad. Y a su vez, ambos concatenados entre sí. RAID 60, la idea es la misma, RAID 6 y RAID 6, y concatenados vía RAID 0. RAID 0 más 1 es la inversa del RAID 10, o sea, del 1 más 0, y lo que hace es, acá, consideramos de que tenemos un RAID 0, la concatenación de este disco más este disco, y acá tenemos la concatenación de 2 discos, pero ambos están unidos vía un RAID 1, o sea que están espejados. Bien. Bueno, acá dice, los tipos de RAID utilizados en servidores son RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. ¿Sí? Según el tipo de aplicación que uno tenga, va a preferir un tipo de RAID con respecto a otro.
¿sí? Realmente, claramente, si uno pudiera, tuviera recursos infinitos, cosa que no siempre es posible, uno preferiría una forma fácil de organización, que es el RAID 1, pero que el desperdicio es bastante alto, ¿sí? Porque uno pierde el 50% de la capacidad. En general, se usa muchísimo el RAID 5, sobre todo cuando se trabaja con una SAN, en donde la SAN tiene inteligencia, la caja de discos, la controladora, tiene inteligencia y es capaz de hacer estos cálculos en forma independiente, ¿no? Porque, porque el RAID se puede implementar tanto por hardware, como hablamos recién, con controladoras. La controladora sabe cómo hacer cada una de estas, implementar el RAID 0, el RAID 1, etcétera. O también se puede hacer por software. O sea, uno podría poner en un equipo, por ejemplo, Linux, varios discos y instalar software, ¿sí? Que me permita ver dos discos como si fueran uno, como si estuvieran espejados, y las operaciones de entrada-salida me las hace directamente el software, y el software es el que se encarga de hacer las operaciones de entrada-salida en uno y en otro disco. ¿Ok? El mantener por sí el mirroring, por ejemplo, ¿sí? Cosa que cuando se hace por hardware, eso lo hace la controladora. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? Estos son básicamente los temas que vamos a ver. A ver, esto. ¿Cómo es? Con respecto a RAID, ¿no? Y almacenamiento. La clase que viene vamos a ver sistema de archivos. Si está todo bien, cerramos acá. Bueno, perfecto. Nos vemos la semana.